La iglesia de Esmirna, vamos para acá primero, antes de pasar a la iglesia de Esmirna, ¿se acuerdan que hablábamos que cada mensaje tiene cuatro cosas importantes? Primero es la presentación de Jesús, que se presenta. ¿Se acuerdan cómo se presentaba en Efesios? Yo soy el que tengo el candelabro. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Entonces, primero presenta la presentación de Jesús, cómo se presenta el Cristo. Después habla de los elogios, lo que tiene esa iglesia. Después viene en qué se está portando mal, en una reprensión y así. Entonces, todo mensaje es el mismo. Para que recordar, lo importante es que cada vez que recuerde ese mensaje. Entonces, en la iglesia de Esmirna, comenzamos primero con la presentación de Cristo. Es algo interesante. Esmirna es la primera iglesia fiel. Recuerden, no estamos hablando del orden. Recuerden que hablamos que el orden era porque el orden de la iglesia no tiene que ver con cuál es primero, sino que era el recorrido que tenía el cartero para llegar. Pero ocurre que para los teólogos, Esmirna es la primera iglesia fiel. ¿Cuál sería la segunda? ¿Quién se quiere ganar ahí? ¿Cuál sería la segunda iglesia fiel? Es súper famosa. Todos quieren ser esa iglesia. ¿No? ¿No? Hay una iglesia que todos quieren ser Filadelfia. Exacto. La primera iglesia fiel en este relato es Esmirna. Y la segunda iglesia fiel es Filadelfia. Y todos quieren ser Filadelfia, pero no quieren ser Esmirna. Es extraño, ¿no? O sea, Filadelfia y Esmirna son las dos iglesias fieles, pero si usted busque, todos se llaman en Estados Unidos, aquí iglesia Filadelfia, iglesia, pero son muy pocos los que quieren ser la iglesia de Esmirna, que es una iglesia fiel. La pregunta es, ¿por qué cree usted que no quieren ser la iglesia de Esmirna? ¿Alguien sabe? Vamos a estudiar por qué no quieren ser la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia de Esmirna, primero habla de la soberanía de Jesús, dice que en la historia Jesús se muestra como el primero y el postrero. ¿Qué significa? El que es, el que era y el que será. Y si tuviéramos que hablar del contexto de historia, es aquel que murió, pero también resucitó. Es aquel que sufrió, pero también es el que salió victorioso. Por lo tanto, la segunda característica que muestra, vamos leyendo, busque Apocalipsis, está al principio de la Biblia. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, él fue el primero. Si tuviera que definirlo de un contexto histórico, ¿el primero en qué? Estuvo en la creación. La Biblia dice que por él fueron hechas todas las cosas. Él es el primero. Y dice también que es el postrero. ¿Por qué el postrero? Porque todo ojo le verá. Y nosotros cuando estemos con el Señor estaremos con él. ¿Ya? Y es el primero y el postrero, ¿por qué? Porque es el primero que venció la muerte. Y la palabra de Dios dice que aquel que venció la muerte, los que vengan detrás de él, ¿qué va a pasar con ellos? Nosotros también vamos a vencer la muerte. ¿Cuál muerte? La segunda muerte. Porque todos vamos a morir. Levante la mano el que no va a morir. Le tengo una noticia. Todos vamos a morir. Algunos antes, algunos después, unos se van a demorar, otros no sé. Pero todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado que trajo la muerte. El pecado trajo la muerte. Pero hay una muerte que Él venció. Y es esa muerte eterna. Todos los que somos en Cristo Jesús no viviremos en segunda muerte. Al contrario, despertaremos para estar con nuestro Señor en la vida eterna. Amén. Entonces dice el que estuvo muerto y vivió. ¿Ah? Entonces Jesús aquí se muestra, y recuerden que hablamos que cada representación del mensaje, y cuando Jesús se muestra, es porque esa misma característica la va a representar después en el mensaje a la iglesia. ¿Se acuerda que cuando le habla a Efeso, dice yo soy el que tiene el candelero en mi mano, pero al final, ¿qué mostraba eso?
que por mucho que Éfeso hiciera las cosas bien, había algo que estaba oculto, algo que nadie miraba. ¿Se acuerdan que hablamos que todos quisiéramos tener una iglesia de Éfeso, que se mueve para todos lados, que trabaja, que se preocupa de todo? Pero había algo, había perdido su primer amor. Y la característica que él ve lo que nosotros no podemos ver. Ahora que hay una característica, el primero y el postero, el que estuvo muerto, y dice, y el que vivo, ese vivo me da consuelo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna, y aquí va la respuesta, ay, no sé qué, ay, es la iglesia que constantemente tiene dificultades. O sea, es la iglesia que siempre es probada. Por eso no les gusta ser Esmirna. Todos quieren ser Filadelfia. Todos contentos. Pero esta iglesia es fiel, pero es una iglesia fiel que constantemente está siendo probada. ¿Ah? ¿Cuál es la característica de general de una persona que ha sido probada cuando nosotros somos probados? ¿Qué quiere cuando uno está pasando pruebas? ¿Qué es lo que quiere? Salir luego de esas pruebas, ¿cierto? Lo que es como obvio, la idea es que si yo estoy machucado, quiero salir y que Dios me dé consuelo y todo. Pero esta iglesia es una iglesia que sufre constantes circunstancias de prueba a causa de donde está. ¿Ah? Es súper fácil hacer iglesia. Yo voy a plantar aquí en esta iglesia y todos son cristianos a hacer iglesia en un lugar donde nadie es cristiano y tengo pura posición. Muchos dicen que no es fácil hacer iglesia en el norte, que es más fácil hacer iglesia en el sur. En el sur hay un montón de iglesias, pero en el norte, wow, y es difícil. En Chiloé, wow. En Castro, wow. ¿Ah? Entonces, esta iglesia es la primera iglesia fiel, pero tiene una característica y eso que a veces a uno no quiere ser, es que no quiero ser Esmirna porque Esmirna es una iglesia que está en constantes pruebas, y vuelvo a decir, no pruebas porque Dios lo castigue, sino por el lugar donde se encuentra. La iglesia tiene circunstancias muy difíciles en su presente. Vamos a ver esas características de Esmirna. Pero hay un problema, como le vuelvo a decir, el mensaje que uno espera que cuando uno después que sea aprobado, Dios te diga, buen siervo fiel, sobre mucho te pone. Has pasado por muchas cosas, te levanta y te restaura y te va a hacer wow, millonario. ¿Ah? Pero ocurre que aquí el Señor le da otro mensaje a Esmirna. Le dice a Esmirna, yo conozco tu presente, que es súper difícil, pero tengo que decirte algo, tu futuro también. ¿A quién le gustaría ese mensaje? ¿Ah? ¿Ah? Mi hermana está enferma, Dios la levantó y Dios le diga, sé que estás súper mal, cuánto quisiéramos ese mensaje que Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, y que de repente, no sé, me digan, Dios dice que viene otra cosita más difícil. ¿Qué hace usted? Entonces yo veo. Pero Esmirna sigue siendo fiel. Entonces, y vamos a ver dónde dice eso. Yo conozco tus obras y tu tribulación, conozco lo que estás pasando en este momento, tu tribulación y tu pobreza. ¿Ya? Ahí vamos a hablar a qué se refiere con eso. Pero tú eres rico. ¿Quién le está diciendo eso? Dios. O sea, es pobre para la gente, y voy a explicar por qué, pero es rico para Dios. Pero no es rico para Dios porque lo que está sufriendo. Esto no es una teología del sufrimiento. Quiero que me entienda. Este concepto, y yo lo voy a decir súper personal, esto es mío y lo sé grabado. Cuando de repente uno dice, no sé, te va súper bien. Disculpa que tú sé que estás justo ahí. Oye, a la Fran. En la Fran le está yendo súper bien a la Fran. Y de repente, ¿qué es lo primero que hizo un cristiano? Preocúpate, porque si no estás pasando por prueba es algo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienden a mencionar que si te está yendo bien, tenés que preocuparte porque tiene que irte mal. ¿Por qué? ¿Dónde sale eso? ¿Dónde? De hecho, la Biblia dice, en Eclesiastés dice la palabra del Señor que hay gente del mundo que le va como que si fueran cristianos, bendecidos. Y hay gente de cristianos que le va como el mundo. Entonces, no es un concepto si me va bien o mal. ¿Por qué este hombre, él es rico? No es rico por la prueba, es porque ha permanecido fiel. Entonces, yo puedo ser rico si permanezco fiel en mi abundancia. ¿Me entendió lo que dije?
Porque hay gente que es muy abundante, está siendo bendecida por Dios, pero se aparta de Dios. Se olvida de Dios. ¿Me entiendes? Señor, dame esto, Dios se lo da y se olvida de Dios. No estoy hablando del concepto religioso, quiero que me entienda. Dios me está bendiciendo y no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué dejó de Dios tratar con él? No trató por la riqueza, trató porque dejó de ser fiel. Lo que me da la bendición es mi fidelidad. Entonces, cuando Dios dice, tú eres rico, no es por tu sufrimiento, es por tu fidelidad. Entonces, si usted alguna vez escuchó, no sé, pues, oh, la Fran le está yendo súper bien porque sacó puro 7 en lo que está estudiando periodismo, entonces con tarde ahora le da súper mal porque te hija de Dios, pues. Entonces, te vas a sacarte puro rojo. Porque tienes que preocupar si te va súper bien. No, ¿por qué? Lo que me mantiene rico es mi fidelidad, no mi tribulación. Ojo. Y hay mucha gente que hace teología de este sufrimiento. Ah, Señor, ay, oh, Señor, me dio un auto, no, Señor, no, no me di el auto, no me di el auto, Señor, prefiero un caballo, Señor, no, no me bendiga. No, lo que te va, Dios tiene que bendecirte. Dios tiene que demostrar al mundo que Dios te bendice aún en tiempo de pandemia. ¿Ah? ¿Dónde está el secreto? Mantente fiel. Se divide lo mucho, se divide lo poco, la abundancia y la escasez. Pero entiendo que todo viene de Dios. Y me mantengo fiel al Señor. Entonces, Esmirna tiene un mensaje. Yo conozco tu presente, conozco tu tribulación. Pero quiero decirte algo, que también tu futuro va a traer, viene un tiempo de angustia. Y lo primero es, es porque va a ser castigado, es porque, es que, como dice, cuando se acuerda cuando, ¿quién pecó el ciego nacimiento? ¿Quién pecó para que este fuera ciego? Lo primero que es, Señor, hagamos esto. No, tranquilo, si no es un asunto, si le va bien o le va mal. Ah, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios todas las cosas, no todo lo bueno, todo lo malo te puede ayudar también a bien, si es la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver por qué esta iglesia, y habla del elogio, y habla de este elogio en los presentes, esta iglesia que permanece en tribulación. ¿Qué es tribulación? Es angustia. Ahora vamos a ver por qué. La palabra nos dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ya? Dice, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si fiel, sé fiel hasta el final, hasta la muerte. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Algunos van a morir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de la Iglesia, lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces vamos a hablar de este contexto presente de la iglesia de Esmirna. Vuelvo a decir, es la iglesia fiel, la primera iglesia fiel, pero es la iglesia que tiene un gran mérito comparado a Filadelfia. Es que ella se permanece fiel aunque recibe puros combos. Se usa mundano los pastores, pero es como el flaco y el indio. Combo recibe, combo recibe. Aquí esta iglesia está recibiendo puros combos. Está haciendo, pero vuelvo a decir, no es por un castigo, es porque donde el lugar que se encuentra es difícil. Siempre lo he dicho, cuando yo era joven, nos mandaban a evangelizar y veíamos a un abuelito o una señora con un coche y ahí íbamos a predicar. Pero a este otro lado veíamos unos pan fumando ahí, todo. No, eso no, yo no voy. Yo le predico a este abuelo, le predico a la señora con guagua, que de repente había una gente ahí tomando y no, yo no voy. Porque uno entiende que es difícil, pero esta iglesia se posiciona en ese lugar. Entonces, ¿por qué dice obra y actividad, labor y ocupación? Esta iglesia estaba en un lugar súper complicado. Esmirna era un lugar donde, en cierta manera, no podían desarrollar su iglesia. Es como que nosotros estamos aquí en Puente Alto y si ustedes tienen que congregarse en la casa, escondido, no pueden salir a predicar, no pueden hacer las labores sociales, nada. Esta iglesia está en ese lugar. Están en un lugar donde todos le dicen que no, pero aún así permanece fiel. Conoce su actividad, su labor, su ocupación, su vitalidad. Es interesante saber por qué, porque él conoce que aunque, mire, ellos estaban en un lugar, y por eso le dice, yo conozco tu pobreza, porque quiero llevarlos al contexto histórico de esa iglesia, ¿ya? Para que entienda a qué se refiere. Vuelvo a decir, porque el mensaje también está asociado al contexto que están viviendo. Ellos están en un lugar donde los cristianos son odiados.
Uno, los cristianos son odiados. Por lo tanto, si los cristianos son odiados, ¿qué ocurre? La gente no le da trabajo a los cristianos. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, creo, ya lo he contexto ahora. Esta iglesia está en un lugar donde, el lugar que están, todos odian a los cristianos. Primero. Segundo, la gente que vive en esa ciudad, aún los poderosos, no le quieren dar trabajo a estos cristianos. Por lo tanto, ellos pasan, no tienen trabajo. ¿Y qué significa no tener trabajo? Pasan necesidades. Y al contrario, si ellos encuentran un trabajo, el trabajo que te doy sin merecer a nadie es lo más pago que te puedo dar y te pago menos del mínimo. Pero aún así ellos se permanecen fieles. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros siendo jóvenes muchas veces oramos al Señor, Señor, sácame de esta pega, quiero trabajar en la radio armonía, Señor, con puro hermano. Señor, quisiera trabajar, Señor, por favor, en la corporación rodeado de pastor. Señor, quiero ir a misión y rodearme de puro hermano. Pero de repente Dios nos tiene en un lugar donde se burlan de cristianos, donde de repente ganan los que no son cristianos y los que tendrían que ganar no ganan. No sé si le ha pasado o estoy equivocado. Pero esta iglesia vivía ese presente. Les voy a contar un poco de historia en el mismo libro que hablábamos. Los historiadores, este libro que yo leo no es cristiano, es de alguien historiador que cuenta cómo ve, no es cristiano. Dice que un día las carnicerías se empiezan a nosotros nos llaman ateo hoy día, aquí llamamos ateo a la gente que no cree en Dios. Antiguamente a los cristianos los llamaban ateos porque no creían en la divinidad del emperador. Entonces la gente, los romanos, empezaron a tener odio contra los cristianos porque ellos no adoraban al emperador. Y ocurría que las carnicerías, esta es una historia real, las carnicerías dice, un día los carniceros mandan una carta al emperador diciendo que las carnicerías, ellos no tenían como ahora tenemos refrigerador, ellos tenían que meter cosas, compraban y vendían, mataban y vendían. Entonces sale una historia que dice que los dueños de carnicería le mandaban una carta a los gobernadores y procónsules romanos porque resulta que las carnes se estaban descomponiendo, porque la gente que antes compraba carne para darla de sacrificio a sus dioses ya no lo estaban haciendo, porque ahora había muchos de esos mundanos se convirtieron al cristianismo, entonces ya no están comprando carne. Entonces los que antes compraban carne se hicieron cristianos, entonces ahora las carnicerías no... Es como, ¿cuántos dueños de botillería no estarán enojados porque cuántos borrachitos no se convirtieron al Señor y dejaban comprar trago? Es el mismo contexto. ¿Me entiendes? Entonces la gente empezó a odiar ya los dueños de carnicería lo odiaban. Me están quitando, me están convirtiendo gente. En ese tiempo el contexto era que se compraban animales, ellos los sacrificaban y lo presentaban a sus dioses. Y resulta que se estaban convirtiendo gente al cristianismo y Dios no pide sacrificio. Entonces ya era un problema. Segundo problema, era que cuando el emperador pasaba, todos tenían que adorar al emperador. El emperador era un dios, pero los cristianos no. En ese tiempo se perseguía a los cristianos. ¿Cómo se perseguía a los cristianos? No se persigue como algunos piensan que, tú eres cristiano para adentro, no. Había, o sea, la religión cristiana ¿cómo le podría decir? Se podía desarrollar sin ningún problema. Pero, por ejemplo, yo soy un adivino, un teólogo del mundo. Y hacíamos como una contienda aquí con la hermana cristiana. Y resulta que la hermana cristiana me dejaba en vergüenza, me ganó, la gente se convirtió. Entonces yo iba y ponía una acusación y decía, esta mujer no está adorando al emperador. Entonces ahí recién se levantaban los policías, iban donde ella, y los policías no podían decirle, a ver, usted adore al emperador. Y si ella no lo hacía, no importa, no podía. Porque si ella no adoraba al emperador, tenía que aguantar todos los demás que no estaban adorando al emperador. Entonces ahí empezaba la acusación, ahí empezaba la persecución. Siempre empezaba cuando alguien, no sé, yo le tengo mala esperanza. Entonces, ¿aló? Sí, la mala esperanza, hay una señora llamada Esperanza que está haciendo servicio hasta ahora en la casa. Y está haciendo servicio. No, si sé que es cristiana, pero se supone que estamos en esto.
Sí, 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 vayan, si la van a pillar justito. Entonces, cuando había una acusación judicial, los policías venían. Entonces, agarraban a Mala Esperanza iba. Entonces, delante del público tenían que decirle, ya, a ver, ¿usted va a adorar al emperador? Y ahí era una prueba de fe, pues. Entonces, si la Mala Esperanza decía, no puedo, ahí tienen que obligadamente la policía a castigarla, porque si la aguantaba a ella, tenía que aguantar a todos los demás. Porque todos los demás estaban hablando, compraban carne, hacían cosas, y la Mala Esperanza, no, pues. Entonces, en ese contexto está hablando de este concepto. Yo conozco tu obra, tu actividad, que estás en medio de esto, tu vitalidad, tu ocupación, estás para allá, para acá, eres perseguido. Vuelvo a decir, estamos aquí, como dice, en Puente Alto, y los dueños de la carnicería ya se están quejando, los dueños de botillería se están quejando, los hospitales, ya no están llegando gente a los hospitales porque la gente está siendo sanada. Ya no hay pelea como en las calles. Entonces el mundo empieza a odiar. Pero ¿cómo muestra el odio? No te contrato, no te contrato. No. Entonces por eso le dice, yo conozco tu tribulación, la presión, la estrechez, estás apretado. Un puro cristiano en medio de puros mundanos. ¿Ah? ¿Cuánto oraron alguna vez para trabajar en la armonía, en corporación? O me gustaría trabajar con estos pastores, estar siempre rodeado de hermanos cristianos. Pero hay gente que de repente estamos en trabajo donde estamos estrechos. Los que estudian en la universidad, ojo, estás en la universidad, eres cristiano, y yo sé que aún en tu universidad de repente estás estrecho, porque hay un montón de gente que no piensa que Dios existe, pero ahí permanece fiel, tú estás en el hospital, te estás enfermando, estás con algo ahí, pero permanece fiel. Ah, que también va a morir, pero yo voy a vencer al Señor, voy a vencer mi esta muerte. Entonces, Señor, habla del contexto. Yo conozco tu tribu, conozco tu estrechez, te estrujan, te oprimen, no te doy trabajo, yo tengo algo así. ¿No se parece mucho a los últimos tiempos? ¿Cuántos van a tener que de repente, como dice, muchos te van a entregar? ¿Quién te va a entregar? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hermana? ¿O por causa de comida te va a tener que poner él la marquita para que puedas comprar algo? ¿No se parece algo a eso? O sea, yo quiero preguntar algo. Si eso pasara hoy día, ¿nosotros podríamos pasar esa tribulación? Sí, ¿por qué? Porque Esmirna lo pudo. Por eso Dios siempre no, ¿por qué nos reúne como iglesia? Porque al final siempre es testimonio, de repente que Señor, estoy sin trabajo, Señor, yo no puedo más, pero siempre habrá alguien que estuvo sin trabajo y Dios lo levantó. Señor, estoy súper enfermo, estoy a punto de morir, Señor, no puedo más. O un cáncer o lo que usted quiera, pero siempre habrá alguien que Dios sanó. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Están estrujosos, están apretados, pero todo se puede, el lado dice, todo se puede soportar a causa del gozo venidero. Porque mis ojos no están puestos en lo que estoy viviendo. Aunque todos a mi alrededor digan, ¿quién pecó para que le bajan tantas cosas? Ah, sí, yo sabía que no era hermanita, yo sabía que era entre Tongoy y los Vilos, que no era ni chicha ni limonada, que es más tibia que caliente y fría. Es lo primero que nos dice. Pero Dios dice, tú pon tu gozo en lo venidero, no pongas el gozo en las palabras que digan los otros. Ni aún, y mire qué importante, muchas veces nosotros esperamos que alguien nos venga a hablar, un profeta ponga las manos y diga, siervo mío, yo soy contigo, no te dejaré ni te desampararé donde quiera que tú vayas. Yo no quisiera esas palabras, pero aún en eso, no confíes en esas palabras. Tienes que confiar en lo que Dios tiene para ti. Y vuelvo a decir, si te van a estar hablando, yo siempre digo, obviamente, una situación donde yo, como dice, trabajaba y las cosas no resultaban, pero entendía que era un proceso, pero permanece fiel. Todo se puede soportar a causa del gozo venidero. ¿Cuál es nuestro gozo? Que Cristo viene. Un día estaremos con Él. Soportar la pobreza, estar dispuesto a pasar hambre, que es una opción. Y esto sí es súper importante. El permanecer fiel implica una opción. Vuelvo a decir, vamos a hablar de los tiempos finales. Si usted quiere comer, está esto. Si usted no quiere comer, no se ponga esto. Usted elige. Ahora, es otro cuento, cuál es la señal y todo, porque ahí antiguamente eran las tarjetas Redban y ahora estamos todos pagando con tarjetas de crédito. Antes el anticristo eran las tarjetas
hasta no se la resban porque es la tarjeta del diablo. Y ahora estamos todos pagando, transfiriendo. Entonces estamos todos, entonces, cuidado, la interpretación de la señal es otra cosa. ¿Ya? Cada vez que pasan los tiempos, la señal cambia. Algunos dicen, en los tiempos antiguos, el Papa. Después la Iglesia Católica. Después las tarjetas Red Van. Y ahora, no, es Roma. No, las señales, Dios las tiene que aclarar cuál va a ser esa señal. Pero ¿qué es esta? Está esta opción. Ellos podían dejar de tener hambre. Sí, ¿cómo tenían que dejar dejar de tener hambre? ¿Cómo? Emperador. Emperador. Tan simple como eso. Imagina los tiempos finales cuando dice la Biblia que venga para acá. Yo soy el papá, ella es la hija, y resulta que a la hija le dicen, reniega contra Dios o mato a tu padre. Y ella puede decir, ya no creo que maten a mi papito, no quiero que lo maten. Y ella dice, yo acepto esto. Automáticamente, ¿dónde tiene que estar puesta él? Y ella tiene que decir, y mire que es fuerte, es súper fuerte. Es súper fuerte, pero yo tengo que entender algo, que si yo muero, muero para Cristo. Entonces tiene que aplicar, hija, no te preocupes. ¡Pam! Y quizá ella vea, pero ella ya sabe que no está aquí, pero está allá. Amén. Es difícil, gracias a mi niña. Qué difícil. Pero eso es, porque nosotros no hemos creído en vano. Si morimos, morimos por Cristo. Pastor, que usted está aquí, pero con. Yo me acuerdo una vez, hablando este mismo tiempo, junté a los chicos y les dije, chicos, si el día de mañana, no sé, estamos en los tiempos finales y ustedes me van a matar o cualquier cosa, o de repente, no sé, yo tengo hijas y de repente el hombre dice, yo voy a tomar a tus hijas, si no, me van a disculpar, yo las amo. Nos vemos en el cielo. Porque por mucho que yo diga, ya no, yo me entrego, es momentáneo. Pero lo que pierdo es mucho. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Esmirna pudo, Dios te va a decir en ese tiempo, tú también puedes. Pero es que no. Ellos están en Roma. Los romanos son expertos en tortura. ¿Ah? Los romanos no es que te tocan la oreja y peleamos. No, los romanos te torturan. Todos vemos cómo murió Jesús. Y los que vieron la pasión de Cristo, ¡ay, qué fuerte! No, eso es la mitad de lo que hicieron ellos. ¿Me entienden? Soportan el entorno, no empleo ni beneficio. Odio a los judíos lo odiaban, eran calumniados, mentían. Le vuelvo a decir, la hermana Esperanza dijo que el presidente no valía nada y toda la fronte. Viene la policía, ¿usted habló con el presidente? Y ella dice, no. Y los metían presos por algo que no dijo. Eso es lo que están viviendo. ¿No se encontrarán este chef? Sí, bo. O sea, abro la boca, me castigan. Cierro la boca, también me castigan. ¿Qué hago? Así estaba en mí. Sin embargo, Dios los considera ricos. Este es el mensaje, recuerden, el presente es súper aplicado, pero Dios les dice, van a tener 10 días de prueba, donde algunos van a ser metidos a la cárcel hasta la muerte. Y lo siento parte del Señor. ¿Cuántas familias nos enfermaron? Muchos, 4, y volvieron 3. Y es pena así. ¿Cuántos de repente entraron 5 y salieron 3? Pero ¿cuál es nuestra confianza? ¿Con quién está? Aquí, yo siento que aquí como que el Señor nos está forjando como el herrero al metal. ¿Quieres ser Esmirna? Una y otra vez. Una y otra vez. No es porque estés pecando. No es porque tenga bronca contigo. Es por lo que estés pasando. Es para que te permanezcas. Algunos dicen que estas 10 pruebas eran 10 días. Para algunos, como le digo, que la Biblia se interpreta en diferentes tipos de escuelas. ¿De acuerdo que hablamos? Literista, espiritual, algunos lo ven como a futuro. Algunos piensan que después la persecución que vino después, vinieron 10 periodos de persecución de Roma.
sea, esto era el principio. Sea como sea, eran tiempos de angustia. ¿Qué produce ser fiel? ¿Se acuerda? Hablamos de las características. Ahora el mensaje dice que es la reprensión. Esta iglesia no tiene reprensión. La anterior trabajaba mucho, pero tenía alguna reprensión. ¿Cuál era? Perdió el primer amor. Pero esta iglesia no. Y vuelvo a decir, no es por la prueba. No tiene reprensión porque permanece fiel. No es la prueba. ¿Ah? La Francia le pegó en un dedito. ¡Ay! Y la hermana acá, no sé, le faltó un brazo. No, el asunto, no. Son pruebas distintas. Cada uno siente las cosas a su manera. Yo no puedo desmerecer, quizá a mí me falta un brazo, disculpe el ejemplo que use, pero me puede faltar un brazo y yo voy a, ay, que corriente la Francia. Ni siquiera se pasó a llevar y fue con un partido de goma para remate, de color. Pero cada uno tiene diferentes dificultades, cada uno vive la situación a su manera. Cuidado, de repente tendemos a decir, ah, que le mete color. No, 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 yo no sé, quizás yo soy el fuerte, pero mañana puedo ser yo el débil. Cuidado. Pero esta iglesia no tiene reprensión, esta iglesia nos muestra que se puede vivir constantemente en tribulación. Sí, una tras otra. Y aún así, permanecer fiel. Si hay alguien aquí que ha estado en constante tribulación, si escuchó alguna vez a alguien que le dijo, no, es que tú pecaste, que tú hiciste esto, el día está aquí, en toda esa tribulación, dice todo mi respeto. Merece todo mi respeto. Porque si usted está aquí es porque ha permanecido fiel. Y a la que está al lado, dígale, permanece fiel. Nosotros no conocemos realidades, hermanos. Muchas veces nosotros vemos a los hermanos, a la hermana al lado, o de repente, no, mire, si es tan simple como agarrar las cosas y a la iglesia. Nosotros no sabemos las luchas que tienen. No sabemos cuánto les costó llegar a una iglesia. O de repente, el pastor, el portero, usted no puede entrar porque ya empezó el servicio. Y a la casa del Señor se entra la hora. ¿Dónde está la excelencia? ¿Sabe cuánta gente no podía pasar delante del púlpito porque no tenía zapatos? Porque andaba con chalas, tenía hojotas. No puede entrar con chalas, no puede entrar con hojotas a la casa del Señor. Perdóname, aquí Dios me está hablando de alguien que permanece fiel, sin hojotas, sin zapatos, con zapatos rotos, sin trabajo. Y nosotros nos preocupamos de cómo viene vestido, cómo andan, no sabemos cuánto le ha costado a esa persona llegar a la iglesia. Y nosotros cerramos puertas y no es que la excelencia, no es que esto. No conocemos realidades. Y es importante que en este día, este mensaje que se está dando, usted empiece a mirar a sus hermanos con otros ojos. Preocupado, pero no ocupado. Porque veníamos bien y eso nos presentó un taco. Sí, no, sí lo conozco ese taco. Y nosotros con la Nicole y bueno, ya se con la Nene pidiendo clamando al Señor y no llegamos solamente a la última. Pero sabe que en 2 segundos se despejó. Se despejó. Pues, nosotros conocemos ese taco y de verdad que lo conocemos. Pero puedo decir yo, hay gente que de repente. La Nicole te toca. Y uno en su aspecto sabe cuando, ya se relajó y viene cuando quiere, uno sabe, uno en su aspecto, pero yo no puedo, vuelvo a decir, hay gente que viene cansada, trabajada. Ah, uy, pero si hay gente que, la hermana Esperanza vive acá al lado y está aquí en Zoom, ¿por qué no vino? Si vive acá al lado, no, por la Rosita vive acá al lado y no viene, más flojera que hay que. Pero yo no sé lo que has vivido. Mire, sé que es risa, pero nosotros somos muy buenos para. No conocemos realidades. No sabemos quién quedó en casa, cómo quedó las cosas en casa. ¿Sabe cuánta gente viene a congregarse porque es una puerta de escape a lo que está viviendo en su casa? Y vienen acá
y usted le mete más carga. Y la fidelidad te hace permanecer fiel. Y no hay reprensión. Permanezca fiel. En sus tribulaciones, en las situaciones que esté viendo, vuelvo a decir, cada uno tiene su... El que se pegó en el dedo como el que se cortó el brazo. No les conozco, pero sea lo que sea, permanezca fiel. Porque eso no trae reprensión. Y los pasos a seguir, ¿qué trae esto? Le está diciendo, está siendo tribulada, vienen más tribulaciones, pero ¿sabes lo que tienes que seguir haciendo? Permanece siendo fiel. Nada más. No temas, te ordeno que no permitas que nada te atemorice, porque no hay que temer. El Señor está con nosotros. Y aquí va lo que hablamos al principio. ¿Por qué Jesús le dice, al principio yo soy el que era y el que soy, el alfa, el omega, el principio y el final, el primero y el último? ¿Por qué? Porque diciendo, mira, yo estoy contigo en tu tribulación. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Primero yo voy a estar contigo ahí en tu presente y voy a estar contigo en tu final. Contigo. Y tengo algo más que decirte, también soy el que resucitó de la muerte. Por lo tanto, si yo estoy en tu presente y estoy en tu futuro que has muerto, también estoy en tu futuro glorioso. Y eso es lo que me produce, nos debe producir gozo. Alguien dijo por ahí, la palabra lo dice, que debemos temer a aquel más que el que destruye el cuerpo, es aquel que destruye el alma. El alma, por favor. Entonces, fidelidad. Primera iglesia fiel, pero siempre siendo probada. Entonces le vuelvo a decir, si usted está siendo probada, nos dice que no puedo, usted sí puede, porque Esmirna pudo. Y algo interesante, le está hablando a Esmirna, nosotros lo vemos como un concepto de iglesia. Esmirna, como un individuo, pero esa iglesia tenía miembros, niños, mujeres, ancianos, hombres, y todos permanecían fieles. O sea, no es solo de la Fran, que la Fran es jovencita, toda la vitalidad y aguante. No, no, no. Los más viejitos también lo podían hacer. Las mujeres también lo podían soportar. Las abuelas también lo podían soportar. No es solo. Ahora, ¿qué había aquí? Una misma unidad, un mismo gozo. Por eso es importante congregarnos. Según la otra iglesia, es la iglesia de Pérgamo, perdón. Y esta es la iglesia sin compromiso. La primera iglesia, Efeso, Esmirna y ahora Pérgamo. La iglesia sin compromiso, la iglesia very happy. Very happy. Estructura del mensaje, ¿de acuerdo que hablamos? Primero la presentación, después el elogio, después la reprensión, qué es lo que tiene, caminos a seguir. Y algunas iglesias traen un mensaje que es el quinto, que es la amenaza. ¿Qué significa eso? Si tú no lo haces, te va a pasar esto. De repente alguien dice ahí, es que Dios nos castiga, ¿no? Dios no nos castiga. Siempre no es que Dios me castigó, es que Dios te castigó, no, Dios no castiga a nadie. Son nuestros hechos, lo que nosotros tomamos, los que nos traen consecuencias. No metas las manos en la cocina porque te va a quemar. No metáis las manos en la cocina porque te va a quemar. Y metió las manos en la cocina. ¿Qué le pasó? Dios nos habla el camino de la bendición. Si tú sigues mis caminos, esta es la bendición. Si no me obedeces, entonces, ay, Diosito es malo. Y generalmente la gente que no es cristiana, Dios es malo, malo, ¿cómo aguanta? No, no, momento, son las decisiones que yo he tomado. Ahora, Dios en su misericordia permite que las cosas no sean tan peores, porque de verdad que podrían ser peores. Pero no es que Dios es malo, no. Aún, y disculpe que lo diga, aún en su remedio, de repente hay gente que dice yo no tomo remedio y conozco al Señor y Dios me puede sanar, no, tome su remedio.
tómese sus remedios, vaya al médico, haga lo que tenga. No, sí, total, yo espero en Dios. No, no, hay muchos que esperan en Dios y están arriba. Hágalo, tiene que hacerlo. Pero pastor, no puedo ayunar, no puedo, no, no, pero usted puede hacer otra cosa, yo sé que lo puede hacer. Si el ayuno no es solo de comida, de bebida. Entonces, cuando alguien no cumple lo que Dios le dice, mira, si tú andas así, tenés que andar así. Pero si no, esto te va a pasar. Pero no es una amenaza, es lo que te va a pasar. O sea, mira, si tú no pagas la luz, te la van a pagar. Y si no pagas la luz, ¿qué le pasa? Te cortan la luz. Entonces, yo no la estoy amenazando, le estoy diciendo, porque yo ya lo vivía, a mí me cortaron la luz. Entonces, te estoy diciendo, paga la luz, no te pases con la luz. Y especialmente, no más de 10 días, porque te hay 10 días que la tiras. Entonces, como yo lo viví, yo estoy dando ese mensaje. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es, quizás suena mal la amenaza, pero está diciendo, no, no, tú no lo haces, esto te va a pasar por tus propias consecuencias. No es que Dios, me cae bien de más Rafael, pero me cae mal la alma Irene. Y yo dice, no, la alma Irene, yo la. No, 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 un momento. Son nuestras propias decisiones. Presentación de Cristo trae juicio. La espada del Señor es mayor que la del Procónsul. Vamos a ir ahí. Disculpe que hagamos dos iglesias, pero por avanzarlo. Prende la luz de Cristo, por favor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac y ponen al tropiezo a uno de los hijos de Israel, a comer cosas de sacrificio a los ídolos y cometen fornicación. También tienen a los que retienen la doctrina de las Nicolaitas y los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedra blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Rápido. Acá vuelvo a decir, cada ejemplo tiene un contexto. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Cada cosa está en su contexto real. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí ocurre, esta iglesia no es ni ficha ni ninguna. O sea, ya me saco la foto con este diputado y la otra con la otra diputada. ¿Me entiendes? Busco lo que me conviene. ¿Ya? Entonces dice que él trae la espada del Señor y que es mayor a la preconsul, y ahí vamos a ir a qué se refiere. Dice, en ese lugar hay un culto a Zeus. En esa iglesia se adora a Zeus, a Atenea, Esclepio y el emperador. Uno es el gobernador y otro emperador, y a los dos se le adora como dioses. El contexto es que para ellos los emperadores eran divinidad. ¿Ya? Pero él le dice, yo tengo algo bueno, es el elogio. Vuelvo a decir, son dos cosas, ojo. Dice, pero te mantienes fiel. Aunque muchos adoran, ahí se adora a Zeus, a todo, tú te permaneces fiel y sé que te encuentras en el trono de Satanás. Cuando habla del trono de Satanás, es que ahí está todo el pensamiento. No es que Satanás esté sentado ahí, sino que ahí está representada la maldad en ese poder que había. ¿Ya? O sea, es como que ahí sí que al emperador tenías que adorarlo, si no te matás. No pasáis por juez. No, ya aquí maten los tigres, ¿no? ¿Para qué vamos a evitar problemas? O sea, ¿para qué vamos a hacer engorrosos los papeles? Entonces aquí ellos en esa ciudad había un culto a Zeus y Atenea, que son dioses, pero aún así a Clepio y el emperador, pero tú te mantienes fiel, aunque estás en medio del trono de Satanás, estás rodeado de pura inmundicia, de puros pensamientos. ¿Me entienden? No es lo que pasa aquí. ¿Cuánto si tuviera que haber algo que es interesante, y lo siempre doy el ejemplo. Recuerden que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y muchas veces, aún el evangelio lo torcemos para el mundo. Cuidado. Pero tampoco va a ser otro tema, porque uno dice, no, que el Dios es estricto. Cuidado también. Cuidado. Pero muchas veces nosotros se torce el mensaje de acuerdo a lo acomodamos como queremos. Dice, dice, Antipas murió asado lentamente. Esto es interesante y lo habla Tertuliano, que es un historiador. Tertuliano también murió de la misma manera, y Antipas también, es que los romanos, pues así son estos torturadores, o sea,
se manejan. Ellos hicieron un toro de bronce y pusieron fuego por debajo. Y una vez que el toro estaba caliente, ponían a la gente viva sentada en el toro o lo acostaban. Como no era fuego, sino que era lo que la temperatura del toro tomaba, moría, estaban vivos siendo asados, vivos. No es que te mataba, pongo. Hay una mujer en la historia cristiana que habla que una mujer que se llamaba Felicidad. Y todos oraban para que esta mujer no fuera torturada, sino que muriera al tiro. Y fue la mujer que más torturas aguantó. Tenía 10 hijos. Y lo único que dijo a los hijos, resistan. Y galardón está en los cielos. Y la mujer la torturaron tantas veces, violaron, la quemaron, hicieron un montón de cosas sobre ella, que al final se cansaron tanto los torturadores que decidieron matarla. Oh. Entonces, ¿qué es lo interesante de Antipas y Tertuliano? ¿Qué significa mantenerse fiel también? Esto es interesante. ¿Y por qué dice? Aquí también hay una frase que dice que es lo mismo que hizo el Señor. Usted le dice lo mismo que el Señor. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor cuando fue torturado en la cruz y todo lo que pasó? ¿Qué dijo el Señor Jesús a su padre sobre sus torturadores? ¿Qué hizo Esteban cuando estaban apiedados? No le tomes en cuenta este. Hablan los historiadores que estos dos hombres que murieron, en vez de orar por ellos, ellos estaban hablando, Señor, no te pido por estos torturadores. Eso es fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios me tengo que ser fiel a su palabra. Recuerde, ¿qué es lo que está hablando al principio de las características de Jesús? Esta espada. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? De que debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Wow. Entonces, la palabra que pondrá juicio, si Dios te lo está pidiendo, ¿puedes hacerlo? Tienes que hacerlo. Vuelvo a decir, ¿cuál es nuestra medida? Matan la carne, pero ¿cuántas historias hay, si usted se mete a internet o busca en la literatura, de hombres que fueron torturadores o asesinos de alguien y terminaron siendo juntos evangelistas, juntos predicadores? Cuando Pablo está en la cárcel, ¿qué dice? En la cárcel empieza a cantar alabanza y un terremoto y dice que al final, ¿quién cree? Cree el guardia y toda su familia en la cárcel. Fidelidad también es con respecto a lo que Dios pide de nosotros, aún con nuestros torturadores. Wow. Wow. Pero ahora, esa es la parte buena. La parte de la limonada es que retiene la doctrina de Balaam, tolerancia, forma, fondo, adulterio espiritual, literal, Balak, rey de Moab, desvía al pueblo. Ya, ¿qué tiene que ver esto de la doctrina nicolaita? ¿Se acuerdan de quién fue Balaam? Balaam fue el profeta que contrató el rey Balak. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo. ¿Y a él cómo le tenían que pagar? Con plata. Entonces aquí dice, yo tengo un problema contigo, que cuando tú quieras hacer algo bien, te tienen que pagar. Es como la estatua, si no hay moneda no se mueven. Los profetas exactamente lo mismo. Estos profetas tenían un problema, esta iglesia tenía un problema, que retienes a algunos, no son todos, pero retienes a algunos que en el nombre del Señor cobran para su beneficio. Y de acuerdo a lo que cobran, y aquí mi madre, eso es lo que está haciendo esta iglesia. Es chiste, pero es lo que está haciendo. Esta iglesia a los que son prosperados, a los pone adelante. Así. ¿Cuántas iglesias de repente, vuelvo a decir, caemos en esto? ¿Quién nos da? ¿Quién no nos da? ¿Quién nos da más? ¿Lo atendemos mejor?
Ah, como 10 más mejor, tolero ciertas cosas. Ah, sí, ay, la que dio 100 pesos, castigo de Dios. Mentirosa, usted sabe que Dios la va a castigar. Pero usted no sigue nomás así. Usted no está mintiendo, está obviando nomás. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Así es. Y el mensaje no se tranza. Porque si yo transmito un mensaje erróneo, ¿sabe lo que le ha pasado a usted? Se pierde. Así es, también. El que predica también. Exacto. Claro. Esto, y que bueno, ¿qué tocó esto? Me están apurando yo, ya queda poco. En este asunto de transmitir el mensaje, en ese tiempo el mensaje es uno solo, es solo. Cuidado, una cosa es lo que yo leo, pero también tengo que aprender a interpretar lo que leo. Por eso es tan importante también el contexto histórico. Vuelvo a decir, lo que hemos estado aprendiendo con Juan, con Filipenses, con Gálatas. Aprender también a entender el contexto de las cosas. ¿Por qué? Porque de repente también yo puedo transmitir un mensaje. ¿Me entiendes? No sé, pues Dios me dice, habla de adulterio. Y yo, no sé, pues me invitaban a predicar y me tengo que hablar de adulterio. Mm. O de repente Dios me dice, no sé, a mí me tocó una vez ir a un lugar y que una persona me dijo, anda, vaya a orar. Yo sé que Dios escucha a los evangélicos, yo sé que Dios lo escucha, y usted evangélico, yo no era pastor, usted evangélico de los evangélicos. Y yo sé que si usted ora, Dios va a sanar a mi esposo. Y de repente yo me pongo a orar y Dios me dice, se va, me lo llevo. Entonces yo entré y dije, Dios te va a resucitar, te va a levantar, porque Dios, ¿por qué? Porque es lo que quería escuchar la señora. No, yo tuve que decirle al varón, ordene su casa. Aproveche este tiempo. Señora, aproveche este tiempo con su marido, ordene la casa, bendígalo. No le dije que moría, pero le di a entender y le dije yo que Dios le bendiga mucho. Pero no, es que me dio un mensaje para que yo no puedo hablar mensaje y eso es una de las grandes cosas. Muchas veces fundamentamos nuestra fe en mensajes. Cuidado, cuidado. Yo aún como pastor he cometido errores de repente que me han dicho mensajes, no, si Dios me dijo, pero cuidado, 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 yo no me quedo por el mensaje. Sí, puede ser palabra de Dios, sí, pero la palabra real es esta. ¿Entiendes? Entonces ellos qué hacen, es lo que pasa hoy día, dame y de acuerdo al mensaje que te doy, voy a un lugar donde veo, no, entonces voy a hablar no voy a hablar de prosperidad, voy a un lugar, no voy a hablar, no, cuidado, 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 y ese es el problema que tiene esta iglesia, y los nicolaitas es lo mismo, todo está relacionado a eso, deme, y yo de acuerdo a lo que ustedes me den, yo le voy a dar el mensaje, cuidado, cuidado, cuidado. Y esto es complicado porque la religión del imperio entra en conflicto con la fidelidad de Dios. Vuelvo a decir, a veces ocurre que yo estoy en un... El ejemplo, voy a cambiar el ejemplo acá. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios dice que el rey de Israel con el rey de Judá estaban separados los reinos y se van a juntar a combatir? Y él dice, llama a los profetas. Y todos los profetas vienen y dicen, no, así que los va a destruir. Y él dice, ¿que algún profeta? Sí, que a uno que este compadre siempre me habla negativo. Ya, pero tráelo. Y él le dice, no, que fueron cegados los ojos de los profetas y que realmente él iba a ser destruido. ¿Me entiendes? Cuidado, cuidado, cuidado con decir, esto dice el Señor. Cuidado con decir que, yo lo que digo, esto es palabra de Dios, pero cuidado con esto dice el Señor. Cuidado, cuidado. ¿Qué es el paso a seguir? Arrepiéntete. Tan simple como eso. Y cuando te arrepientes, trae consigo, dice, y aquí, si no te arrepientes, viene una amenaza. ¿Cuál? Es el juicio con la espada de la boca. ¿A qué se refiere a que hay? Ahí quiero detenerme un poco, porque le mostré el dibujo al principio. Ellos, en general esta iglesia, tenía cosas buenas, pero las cosas malas que hacía era porque le tenía miedo al imperio romano, y en especial a un hombre, lo voy a poner el dibujo, no es que voy a empezar de nuevo para que no se asusten. Ahí, ahí está. Acá. Resulta que el procónsul romano era aquel que tenía una espada grande y él era como un juez y todos le temían a este hombre.
Entonces al final, ¿qué le está diciendo el Señor? No le temas a este, teme a mí, que yo tengo una espada más poderosa. Entonces, la iglesia estaba haciendo cosas o se estaba desviando a causa del temor que infundía el caer acusados por otros. Vuelvo a decir, ellos que están, ellos también están en un lugar estrecho, pero al final, ¿qué pasa? Los otros aguantaban. No importa que no comíamos, no importa más que no, nosotros aguantamos hasta el final. Pero esta iglesia no pudo aguantar. Entonces empezó a aceptar las cosas de Roma. Y eso les trajo comida, les trajo bebida, les trajo cierto bienestar. Pero al final, ¿a cambio de qué? De quebrar ciertas bases bíblicas. Entonces, esta es la diferencia con la otra iglesia. La otra iglesia se mantuvo. Esta no, ya no puedo más, ya está llena. ¿Me entiendes? Entonces, por un lado hacía una cosa, pero hacía una cosa ¿para qué? Para que no lo acusaran. ¿Por qué? Porque al final después venía el acusador y lo metían acá y ellos, esta espada era un juez que era voy y voto, lo que él decía se hacía. Entonces, por eso el Señor le dice, al final lo que él está diciendo, tenle miedo a esta boca a esta espada que sale de mi boca. Él está diciendo, porque lo que sale de mi boca sí es juicio. O sea, ¿qué quiere decirme el Señor eso? Si alguien se levanta y dice, no sé, hermana Rosita, le va a ir mal a un hombre. A mí una vez un hombre me maldijo, un hombre me dijo que era el más penca, una vez una gitana me dijo un montón de cosas. Pero la última palabra la tiene el Señor. Ah, cuidado, no es que me echaron un mal de ojo, no, al momento, los que creemos en el Señor entendemos que Dios es que Dios estoy en el hueco de su mano. Entonces, todos que digan lo que quieran, digan. Pero la última palabra, y eso es lo que está diciendo, no le temáis a lo que te están diciendo. No sé, la hermana Violeta, te voy a matar, te voy a matar. Si dicen lo que te voy a matar. No le tenga miedo tenle miedo a lo que puede salir de la boca de Dios. Y dice, y por último, nos trae esta victoria. ¿Qué significa ya? ¿Sabes que si tú permaneces fiel ya no, ni frío ni caliente, tibio, no. Dice que trae unas cosas súper interesantes. Voy a tirarlo para acá. Dice, y aquí esto porque quiero explicárselo, dice, yo les daré, dice, uh, si te arrepientes, el que le daré una piedrita blanca y en la piedrita blanca un nombre escrito. ¿Qué se refiere a esto? En la antigüedad, el pueblo romano, cada hombre que salía en victoria, que iba a la guerra, un comandante, y era victorioso, el emperador le regalaba una piedra blanca con el nombre del emperador. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta piedra blanca era una tarjeta VIP. Él podía entrar a todo lugar gratis. Hablando en el contexto presente de la iglesia. Entonces, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Si tú permaneces fiel, yo te daré esta misma piedrita blanca que tiene el emperador, pero mi piedrita blanca, pero para mí. ¿Eh? Entonces, cada vez que un general venía y tenía victoria, el emperador le daba, era como una piedra, se la daba en su mano. Entonces, él donde iba, entraba al supermercado, eso era la piedrita en el tiempo. Y aquí el Señor le dice, si tú permaneces fiel, te daré esta piedra. Y esta piedra en el emperador era todo espectáculo. Él podía ir a cualquier lugar sin cobrarle porque le daba esta tarjeta VIP, esta piedra VIP. ¿Ya? En los tiempos de Dios, ¿qué espectáculo nos puede dar el Señor con esta piedra? Gozaremos en él. Esta piedra VIP también nos producía algo en los tiempos antiguos. La piedra VIP en los tiempos antiguos, el que tenía esta piedra, como no tenía que pagar nada, tenía una buena jubilación, un buen retiro. Entonces, si yo me permanezco fiel, Dios me va a dar esta piedrita y voy a tener un retiro honorable. Hijita, si Dios nos prospera, Señor, por favor, mándanos el 10%, necesitamos el 10%. Bueno, los que permanecen fiel, Dios les va a dar un retiro.
Mire, él peleó en una batalla y ya tenía si ganaba esa batalla era VIP por siempre. Si nosotros vencemos, tendremos esto por siempre. Nos da un retiro, ahí está. Dice, y también nos da, y en Cristo como Cristo, ay, perdón, me equivoqué, le puse con B larga, otorga a los suyos la autoridad de entrar donde Él está. Pues voy yo a preparar morada, donde, para los que vencieren, a preparar morada donde yo estoy. No hay mejor entrada. Si se da cuenta, algo también interesante, y con esto termino, que me están amenazando, y viene la Santa Cena. Disculpe, pero algo también interesante. Aquí Dios no está. ¿Ven el mensaje de amor que hay aún en esta reprensión? ¿Cómo comenzó el mensaje? ¿Qué vino primero? A este que es tibio. ¿Qué es lo primero que Dios le habló? ¿Qué fue lo primero que le habló? Elogio. Y después le dijo, nosotros cometimos muchos errores que realmente pero yo veo que un Dios que, por ejemplo, me gustó que ustedes me hablaron de elogio. Y después, cosita que voy a mencionar. Pero mal, Así es. a mí me pasa, y me van a disculpar, soy súper personal, pero de repente me pasa cuando de repente voy al centro, voy a la plaza y veo gente predicando, ¡pecadores! 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 Y yo digo, si yo sé lo que tengo, yo sé lo malo que he sido, y de repente la gente comete el error de poner el dedo en la herida, y el dedo en la herida, y el dedo en la herida. Si ellos saben, ¿usted cree que el diablo no se lo recuerda todos los días? ¿Acaso yo tengo, mire, si el diablo no duerme ni deja dormir, ¿usted cree que la gente que no tiene a Dios duerme? ¿Usted cree que la gente que no tiene a Dios no tiene pesadillas? Pero si usted ve aquí aún el mensaje de Dios fue como dulce. Vámonos, Juan, ¿se acuerda cuando el paralítico está en el suelo dice, no tengo que me meta a la fuente, viene un ángel, a Jesús no le importó lo que creía. ¿Querís ser? No, pero es que no tengo ningún ángel, porque bajo un ángel de repente, y mueve las aguas, yo tengo que me meta en la fuente. Eso no le pegó. Mira, ¿cómo es que en eso está animando? Si no se mete no, dijo. ¿Le importó lo que pensaba? ¿Le importó lo que creía? ¿Le importó a Jesús cuando la mujer samaritana le dijo, ¿tú soy samaritana? ¿Le importó? Y a veces nosotros no importa tanto las cosas como si no vienes con tenis y corbata, no. Si no viene en nombre de no, y esto, no, y esto, y esto, y esto. No. Nosotros estamos llenos de eso. Muchas veces. No, vamos a ver un enfermo, o de repente tú mismo, aún con gente de diferente religión. De repente nosotros en vez de hablar y buscar una unidad en la palabra, puede que esté equivocado, sí, ya, pero buscar una unidad en la palabra y después, bueno, pues, lo entiendo así, lo entenderá así, es así. Y la palabra de Dios no es para contender. Entonces yo tengo que aprender que aun cuando tengo que hablar con un testigo de Jehová, con un mormón, con el que usted quiera, busquen un punto en común. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sé que cuál es la verdad. Ahora, si usted se acerca a alguien y no tiene clara la verdad, bueno, usted le creyó a él. Póngase de pie. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No sé si hay algo. La iglesia que trabaja, la iglesia fiel pero en constante tribulación y la iglesia que no es ni chicha ni mimora. Hay mucha gente en general
todos, aún pastores, profetas, todos los hombres, hay gente chicha y limonada. Todos. Todos de alguna manera lo somos en diferentes circunstancias. Ahí le dice que ya nosotros somos los fuertes, pero mañana podemos ser los débiles. Cuidado, no tengamos más alto concepto que el que debemos tener. ¿Ah? Nosotros nos debemos a Cristo. ¿Ya? Aún nosotros como pastores, líderes y todos, no tenemos que tener alto concepto para servir de una u otra manera. ¿Me entiendes? Pero guarde sus pensamientos, sobre todo guarde sus pensamientos y no claudique. No claudique. No sé lo que se viene y esperamos que el Señor venga antes o nos lleve antes que vengan todas estas cosas. Pero eso es algo importante, debemos orar por nuestras generaciones. Porque lo que nosotros nos venía pasando tiempo atrás, ahora sus generaciones, el camino viene más pesado. ¿Ah? Como hay niñas preciosas que de repente tienen dificultades en el colegio por lo que están viviendo. ¿Ah? Por las compañeras y todo lo que te pasó. Pero te quiero decir algo, permanece fiel. Amén. Porque el Señor Dios va a poner siempre a alguien especial al lado tuyo. Siempre. A este hombre.